Vaya conmigo, por favor, a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y fíjese usted se va a dar cuenta en muchas partes cómo habla de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese que al principio dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué creen ustedes que muchos evitan tanto hablar de la ira de Dios? ¿Por qué ustedes creen hoy en día? ¿Por qué? Reprensión. ¿Quién más? Se sienten reprendidos. Sí, el micrófono. Esperen, cuando vayan a intervenir, por favor, esperen el micrófono más que todo. Sí, estamos más o menos cerca todos, ahí se va a oír. ¿Quién más, mis hermanos? ¿Por qué creen ustedes que muchos evitan tanto el hablar de la ira de Dios? ¿Por qué? Por la vida que llevan. ¿Okay? Se quieren arrepentir o no quieren dejar su pecado. Muy bien. Y hablar de la ira de Dios, pues es hablar del que está en contra de ellos por la vida que están llevando. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A veces se enfocan, en las iglesias solamente de lo bueno, de lo bonito. Correcto. Sí. Ok. Como que la ira rechaza. Sí, la ira de Dios. Nadie quiere decir que Dios tiene ira. Pero hermanos, la ira de Dios no es la ira del ser humano. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la definición de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es una ira pecaminosa como la del hombre. La ira de Dios, hermanos, es santa, es justa, es controlada y también es ordenada. ¿Okay? No es la ira del hombre o del ser humano es descontrolada. ¿Okay? Usted sabe que de repente el hombre, nosotros como hombres, ¿verdad? Nos podemos descontrolar y airar y en un momento determinado cometer algo que hasta matar a una persona. En un momento determinado y usted dice, wow, pero ¿qué fue lo que hice? Esa no es la ira de Dios. La ira de Dios, quiero enfatizar, es santa, es justa, es controlada, es ordenada. ¿Okay? Y es una reacción necesaria también contra el pecado. Fíjese que la palabra ahí, necesaria, contra el pecado. Arthur Pink nos enseña que la ira de Dios es su santidad en acción contra el pecado. Es su santidad en acción contra el pecado. Salmo 7:11 nos dice que Dios es justo, es juez justo. Fíjese que dice que es un juez. Es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. No un día, no 2 días, no 3 días, dice todos los días. ¿Y un impío es qué? ¿Ah? Un incrédulo, ¿verdad? Aquellos que aborrecen a Dios. Muchos dicen, no, pero es que yo no aborrezco a Dios. La Biblia dice que sí, que todos aborrecimos al Señor. Hemos aborrecido a Dios. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero, pero antes nosotros lo aborrecíamos. ¿Por qué? Porque andábamos haciendo lo que nosotros queríamos. El Señor dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos.
si me amas, guarda mis mandamientos. Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2 nos dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Él guarda enojo para sus enemigos. Claro que si se arrepienten es otra cosa. Pero mientras permanezcan en esa condición, viviendo como a Dios le desagrada, la ira de Dios está sobre él. Un versículo que hemos leído muchas veces, hermanos, es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice que la ira de Dios está sobre el que rechaza al Señor. El que cree en Él es perdonado, pero el que no cree, dice que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Ahora vamos a ir al punto 3, la realidad constante de la ira de Dios. La realidad constante de la ira de Dios. El hermano Arthur Pink enfatiza que la ira de Dios no es solamente futura, sino también que es presente. No solamente futura, sino, hermanos, que es presente. En otras palabras, no es solo en el infierno, sino que ésta se manifiesta ahora también por el pecado. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, esa palabra concupiscencias, ambición, codicia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese que Dios, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia, a una mente depravada. Eso es juicio de Dios, ahora, presente. Que a veces uno ve personas que usted dice, pero ¿cómo es posible que esta persona pueda hacer esto? ¿Verdad? O sea, es una cosa terrible lo que está haciendo esta persona, una desviación terrible. Bueno, Dios lo entregó a la inmundicia. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, pues entonces el Señor los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Efesios capítulo 5, versículo 6, Efesios 5, 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nos está diciendo esto ahora a nosotros. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Ahora le está hablando a los impíos, ¿verdad? Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ellos son hijos de desobediencia. Porque la ira de Dios no está sobre sus hijos. La corrección sí. Como me hablaba un hermano esta mañana que él lo dice de una manera jocosa, pero es una realidad. Lo que él dice. Que él dice que yo le he desobedecido al Señor, de que me ha dicho no vayas a un lado y yo he ido y después el Señor me disciplina de una manera, pero lo disciplina con amor. El Señor disciplina a sus hijos con amor. Lo que pasa es que esa disciplina no es agradable. Nuestros padres que nos disciplinaban a nosotros, ¿verdad? Eso no era agradable. Pero hoy en día le damos gracias a ellos, ¿verdad? Por esos correazos, no sé, en Cuba le dicen cintazos, en Venezuela correazos, en México no sé, ¿cómo le dirán? Cintarazos, exacto, exactamente. Que nos dieron, que fueron bien oportunos
en ese momento, ¿verdad? Para nosotros no, pero hoy en día se lo agradecemos a nuestros padres. Ahora, hermanos, ¿cómo se manifiesta hoy en día la ira de Dios? Ejemplos. ¿Cómo se manifiesta hoy en día la ira de Dios? ¿O cómo se está manifestando, o cómo se ha manifestado la ira de Dios? Porque usted lee el capítulo 1, dice que lo entregó 3 veces. Dios los entregó, los entregó, los entregó. Entre más Dios los entrega, pienso yo que ahí miramos como en la ira de Dios, que cuando nos deja ir a nuestra propia concupiscencia, es cuando podemos mirar la ira de Dios. Ah, correcto, pero ejemplo, un ejemplo actual. Como si miramos, aquí está, en el contexto de Estados Unidos, podemos mirar cómo, gracias a Dios, podemos ir a, no entrar tanto en política, pero pienso yo que cuando estamos entrando bajo especialmente con los demócratas, cuando hacen muchas cosas, liberalismo, todo eso, ahí miramos nosotros cómo Dios nos entrega a la nación al mismo pecado. Ok, ¿alguien más? Mano, matrimonio homosexual. Hay países que han aprobado el matrimonio homosexual como algo normal. Hay como países, que dice la hermana, sí. basados en el supuesto amor tergiversado, que es lo que hace Satanás, porque el amor es de Dios. Correcto. El amor es Dios. Sí, correcto. Vicente. ¿O pensaba que usted iba a decir algo, hermano? Ok. A eso iba, destruyó a Sodoma y Gomorra por la vida perversa que vivían en esas ciudades. Yo creo que en este tiempo, por eso del homosexualismo, no solo eso, sino adulterio y fornicación que hay, yo creo que el SIDA es algo que es parte de la ira de Dios, por todo ese libertinaje que hay. Correcto, correcto. Y ese precisamente vamos a tocarlo en un momento, ese pasaje bíblico que está hablando mi hermano. Ahora les tengo otra pregunta. ¿Qué significa que Dios entrega al pecador a la inmundicia? Bueno, pues está muy relacionado, ¿verdad? ¿Ah? Los deja en nuestra voluntad. Lo deja en su voluntad. Correcto. ¿Sí? Vamos al punto número 4. La ira de Dios es provocada por el pecado. ¿Qué provoca la ira de Dios? El pecado. ¿Sí? Dios no se enoja sin causa. Su ira es respuesta justa al pecado. ¿No? Y fíjese que es justa al pecado. Sabe que en este mundo nosotros vemos muchas cosas injustas. Y usted dice, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le está pasando a esta persona esto? ¿Verdad? O alguien le hizo, hablando en términos humanos, que alguien le hizo o metieron a alguien preso de una manera injusta. Bueno, pasa, los sistemas no son perfectos ni nunca lo serán porque los seres humanos son imperfectos, pero cuando el Señor juzga, Él juzga justamente lo que Él juzga. El hermano Arthur Pink, él dice en su libro que el pecado es ofensivo a la santidad de Dios y que la ira de Dios es inevitable ante el pecado. Puede ser que tarde un poco, eso es verdad, hermanos. Puede ser que el juicio de Dios no sea ahí mismo. Porque yo me acuerdo de un sobrino mío me preguntaba, pero tío, yo veo que esa gente que hacen cosas tan malas y prosperan, yo los veo que tienen dinero y tienen esto. Bueno, claro, él en su mente, él no es cristiano, pero él en su mente, ¿verdad? Él me decía, pero ellos prosperan. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermano? Gabriel. Bueno, hablando de eso, de la paciencia que tiene Dios para con nosotros, en Romanos ahí mismo dice que su benignidad, su paciencia y longanimidad es lo que nos guía al arrepentimiento. Y es que damos gracias a Dios porque Él es un Dios que nos deja en eso, pero que es paciente para con nosotros. Fíjese, aquí en Romanos dice,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él nos aguanta en su paciencia y como dice una analogía, ¿no? En su nariz larga, que Dios tiene como, es grande en su paciencia. Sí, pero tiene un límite. Sí. La paciencia de Dios tiene un límite. Y fíjese una cosa, hermanos. Hay que tener cuidado con esto que les voy a decir. A veces nosotros queremos tener más misericordia que Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Y les estoy hablando, por ejemplo, puede ser en cualquier contexto de la vida, ¿verdad? Vamos a suponer, usted es jefe en un trabajo y usted sabe las reglas que hay en el trabajo. Y usted ve que el trabajador quebranta esa regla, esa ley o esa ordenanza que tiene la compañía. Y usted no le dice nada y lo deja, y lo deja, y lo deja. Entonces usted siendo cristiano, usted sabe que usted tiene que ir y darle el warning. Porque muchas compañías le dan la advertencia, ¿verdad? Le dan 3 warnings y a la última lo botan. ¿Ve? Y usted no lo hace. Entonces usted quiere tener más... No es que yo soy cristiano, no. Es que precisamente porque eres cristiano. Si hablamos de un contexto de iglesia, la iglesia del Señor, hablamos de la membresía de la iglesia, hablamos de la disciplina de la iglesia, el Señor nos da parámetros claros cómo nosotros debemos disciplinar. Y debemos hacerlo. Porque si no, ¿verdad? Hoy en día en muchos sectores se ha perdido eso, la disciplina de la iglesia. Entonces, no, que eso no es, que hiere a la gente. No, mi hermano, es que el Señor está hablando en su palabra que debemos disciplinar, Mateo capítulo 18. Porque eso le hace bien, nos hace bien. Así como le hace bien la disciplina a nuestros hijos, a nosotros también espiritualmente nos hace bien. Entonces hay que tener cuidado, nosotros no podemos tener más misericordia que Dios, porque cuando Él traza algo, nosotros debemos hacerlo. Y así nos duela, debemos hacerlo. Entonces veamos, hermanos, qué dice esto acerca de que la ira de Dios es provocada por el pecado. Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Deuteronomio 9, 7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Hermanos, nos está hablando de cuando ellos iban en el desierto. ¿Se acuerdan que tuvieron que estar 40 años? Verdaderamente ese era un recorrido de 11 días para entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué ellos no entraron? Por desobedientes, por incrédulos. Y provocaron a ira al Señor. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de estarnos quejando tanto, mis hermanos. Mejor dicho, no quejarnos nada delante del Señor. La queja no es de Dios, hay que dar gracias al Señor, que claro, nos encontramos, todos en algún momento nos quejamos y cometemos ese error, yo también lo cometo. Pero cada vez, hermanos, debemos dejar eso a un lado y decir, bueno, Señor, esto es lo que tú has permitido en mi vida, tú estás formando mi carácter y sé que todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor, a los que todos los que somos llamados conforme a su propósito, que somos nosotros su pueblo. Entonces debemos recibir lo que Dios nos dé y donde Él nos tiene. Esa insatisfacción que nosotros sentimos, hermanos, eso está mal delante de Dios. Eso está mal. Debemos darle gracias, hermano. Yo estaba leyendo, acabo de terminar el libro de Job. Hermano, y nosotros vemos la vida de Job. Y mucha gente dice, no, que es que fue el diablo el que... Job dice claramente que fue el Señor
que lo enfermó y que le quitó todo lo que él tenía. Claro, usó el instrumento, fue el diablo. El instrumento fue el diablo, pero verdaderamente fue el Señor. Pero ahí vemos a Job que nunca negó a Dios. Siempre se mantuvo allí firme. Y después al final, estos amigos que venían a apoyarlo, supuestamente apoyarlo, lo juzgaron mal también a Dios. Y al final, hermanos, si usted ve ahí el capítulo 42 de Job, usted se da cuenta que después Job tuvo que orar por ellos para que Dios los perdonara a ellos. Y después el Señor bendijo a su siervo Job con el doble de lo que tenía antes. Entonces, ahí podemos ver en ese libro la fidelidad, lo fiel que nosotros tenemos que ser delante de Dios, hermanos. Y me estoy hablando también a mí, no solamente a ustedes. Acuérdense que la palabra es espada de dos filos, corta allá y corta aquí. Y madurar en esa área. Si Dios nos tiene aquí es por algo. Pues Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Porque con Dios nosotros no podemos luchar. Si usted lucha con el Señor, usted siempre va a perder. Siempre. Entonces es mejor que usted se abandone y le pida al Señor que le aclare el pensamiento para que usted abrace ese propósito de Él en usted y no se compare a otro. Cuidado con eso, de estar mirando a otro. Ah, no, pero Señor, mira este que bendecido, que tiene, olvídese de eso. Individual, el Señor trata con nosotros individual. Por eso todos somos diferentes. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Si usted mira su huella digital, porque usted cree que cuando usted va a hacer los papeles de inmigración o cualquier cosa le piden las huellas. Porque ninguna huella digital es igual a ninguna. Usted es único, Dios lo hizo único sobre la faz de la tierra. Y está obrando en usted su plan perfecto. Mire lo que nos dice ahora acá en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas son idolatría. A veces pensamos que la idolatría es solamente una estatua. No, mi hermano. La palabra dice la fornicación, porque tú te estás poniendo, tú te estás satisfaciendo algo que tú sabes que Dios te ha dicho que no lo haga y lo estás poniendo por encima de Él. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sobre sus hijos, sobre nosotros viene disciplina, pero los hijos de desobediencia viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, ¿qué pecados menciona la Biblia que provocan la ira de Dios? Ya yo nombré algunos aquí en la palabra. Sí, pues acuérdese que la ira de Dios no va sobre usted, la disciplina. La ira de Dios viene sobre los impíos, sobre los que han rechazado a Dios. ¿Ok? Acuérdese de eso. Yo creo que el mayor ídolo que el hombre tiene es el yo. La carne, cuando hablamos de la carne, igual que cuando se habla del corazón, no se trata de la carne en sí, sino es el yo. Yo quiero hacer esto, yo quiero siempre hacer nuestra voluntad. Y gracias a Dios que nos quita este corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, y entonces deseamos con gusto. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahí es donde sabemos que somos escogidos y somos hijos de Dios, en que deseamos lo que Dios desea para nosotros. Sí. Un hijo de Dios o una hija de Dios
puede estar en desobediencia y el Señor pues lo va a y puede estar por tiempo, un tiempo largo en desobediencia y Dios lo va a disciplinar y lo va a traer, como sea, pero lo va a traer cuando es un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Ok? Ahora, si tú no eres hijo de Dios, yo lo he dicho otras veces, no se preocupe. Usted haga lo que sea y está haciendo y nada, y el Señor no lo disciplina ni nada. Ahora, usted sufre por su pecado, por supuesto, sufren por su pecado y al final pues irán al infierno. Pero los hijos de Dios, Él sí va a tratar contigo y te va a traer, como sea, pero te va a traer. Pero hablando de la ira de Dios que es provocada sobre una nación, el hermano Manuel estaba hablando de eso. Vamos a Génesis, lo que estaba hablando nuestro hermano. Vemos ahí en Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5, vemos estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, que el pecado más grande que ellos cometieron fue el pecado de tener relaciones íntimas con personas del mismo sexo. ¿Ok? Ese fue el pecado, fue el pecado más terrible, pero ellos andaban en otros pecados también. Vamos a leer ahí, en Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5, nos dice, pero antes que se acostasen, ustedes conocen ya la historia, ¿verdad? El Señor manda a estos ángeles para destruir estas dos ciudades pecadoras y entonces ellos llegaron a la ciudad, Lot les da posada en su casa y entonces aquí entramos que dice que pero antes que se acostasen rodearon la casa, estos hombres impíos, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjese que todos eran corruptos. Y llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Usted dirá, conozcamos. Conocer aquí, hermanos, significa que estos hombres querían violar a los que ellos no sabían eran ángeles. Ellos creían que eran hombres regulares. Y ellos lo que querían era violar a los ángeles. ¿Okay? Y fíjese que fue tanto y eran tan corruptos que el mismo Lot le dice, no, hermanos míos, no hagan esta barbaridad. Estoy parafraseando, ¿verdad? Yo tengo aquí mis dos hijas, hagan con ellas lo que quieran. Sin embargo, ellos no, ellos insistieron en que tenían que ser los hombres. Fíjese el grado de corrupción, de depravación que tenían estas ciudades. Entonces, hermanos, este terrible pecado, nosotros lo podemos ver que lo confirma Romanos, que estábamos ahí. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, estoy hablando del pecado de la homosexualidad, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, o sea, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando nosotros vemos, hermanos, una nación que acepta esto completamente, esa nación está rumbo, o sea, ya está en juicio, ya entró en juicio. Ahora no sabemos cuándo ese juicio se va a manifestar, a menos que se arrepienta. Porque ustedes saben que la nación de Israel entraba en pecado, pero el Señor mandaba profetas y mandaba profetas y mandaba profetas. No es que Dios mandó el juicio inmediatamente, no.
sino que el Señor en su amor y su misericordia les enviaba un profeta, les enviaba a otro. Ellos lo maltrataban, ¿se acuerdan de Jeremías? El profeta llorón, ¿verdad? Cuánto clamó, y cómo lo trataron. Y sin embargo el pueblo no se arrepintió y finalmente, bueno, el Señor mandó su juicio sobre la nación de Israel. Entonces, hermanos, ¿cuántos predicadores no estamos todo el tiempo predicando la palabra de Dios por las redes sociales, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamando a los mismos cristianos a volver a la palabra de Dios, a predicar todo el consejo de Dios completo? Y muchos no hacen caso. No, yo prefiero, entonces las iglesias son como si fuera un puesto de mercado. Ay, no, esta me conviene porque sí, aquí está el cha-cha-cha y aquí se puede bailar y aquí se puede esto. Ay, no predican tan fuerte, no dicen... No, mi hermano, la iglesia no es eso. La palabra de Dios dice que es columna y baluarte de la verdad y hay que predicar todo el consejo de Dios. Así a uno no le guste o a algunos no les guste. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un remanente fiel que Él ha llamado y ellos ahí van a estar donde está la palabra. ¿Dónde quiere estar usted? Donde está la palabra. ¿Dónde quiero estar yo? Donde está la palabra. No donde me hagan cosquillas en el oído, no, mi hermano, no. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. El llamado es serio. El llamado de Dios es serio. Y las naciones que han entrado en estos pecados, hermanos, tienen que arrepentirse. Ponen a veces la confianza, no, que si el presidente, que si esto, que si el otro político, que es que porque hacen esto. No, mi hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual. El problema del hombre está en el corazón perverso, en el corazón lleno de pecado. Y lo que necesita es arrepentirse y venir a Cristo. Eso es lo que necesita el hombre verdaderamente. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros, por ejemplo, en Judas. Judas 7, usted sabe que Judas tiene solamente un capítulo. Y Judas, y por si acaso, bueno, en las redes a veces ven que no crean que es el Iscariote. Iscariote traicionó al Señor, salió y se ahorcó, ya salió completamente de la escena. Estamos hablando de un hombre de Dios. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra, ahí nos está confirmando, ¿verdad? Aquí en la doctrina nos confirma lo que sucedió allá en Génesis, que lo acabamos de leer. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, hablando de ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque eso es un vicio contra naturaleza, ¿ok? El homosexualismo. Contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Okay? Y sabemos que ese no fue el único pecado que ellos cometieron, ¿verdad? Ellos cometieron, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, ellos hacían otras cosas también más, pero este fue el pecado más pronunciado. Inclusive, fíjense que se ha dicho en teología que dice sodomita se refiere a esa ciudad de Sodoma, porque ese era el pecado más pronunciado. ¿Okay? Entonces, hermanos, vayamos al punto número 5, que dice la ira de Dios es perfectamente justa. La ira de Dios es perfectamente justa. Dios nunca juzga injustamente. Su ira es proporcional, es merecida cuando Él la derrama. Y otra cosa muy importante, hermanos, es santa. No se le olvide eso, es santa. Arthur Pink dice, Dios no castiga más de lo que el pecado merece. Él no te va a dar más de lo que el pecado merece. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 16, 7 nos dice, Apocalipsis 16, porque sé que hay hermanos que anotan. Apocalipsis 16, 7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos y son justos. Y son verdaderos ahora y serán verdaderos después. Y justos ahora y justos también después en el infierno. Para todos aquellos que han rechazado a Cristo como Salvador. Ahora, la pregunta difícil. ¿Por qué el hombre sin Dios considera injusta la ira de Dios? ¿Por qué? El hombre sin Dios considera injusta la ira de Dios. ¿Por qué? Que se han hecho un Dios falso en sus mentes. Y un Dios que no castiga el pecado. Que no castiga el pecado, que solo existe en sus mentes. Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que es porque ama su pecado. No sé, yo creo que es porque ama su pecado la persona. Como por ejemplo, escucho personas que dicen que el tener relaciones sexuales, ¿cómo puede ser malo? Dos personas amándose, por ejemplo, un hombre con otro hombre, mujer con mujer, que eso es algo muy bonito, dicen ellos, y no entienden por qué Dios toma eso como si fuera malo, porque aman su pecado. Sí, hay una frase que se usa hoy en día mucho, love is love, amor es amor. O sea, que si tú dices que amor es amor, o sea, te puedes enamorar de un perro, porque también lo hacen. O sea, el perro es mi... Fíjense, hermano, eso es cuando Dios entrega a la gente a una mente reprobada totalmente, en su concupiscencia, en su pecado. Por lo menos eso, hoy en día que los jóvenes se están vistiendo de animales, los terian, creo que le dicen. ¿Ah? Caminan como terian, se sienten como perros y todas esas cosas. No, mi hermano. Ahora también se están casando con los propios AI en tu teléfono. Tú puedes hacer una persona y lo haces a tu manera y te puedes casar con ella. Imagínese. Wow. Hermano atrás, gracias, hermano. Porque confunden la gracia y el amor de Dios con libertinaje. Entonces ellos no pueden hallarse un Dios amoroso que castigue, que sea irado. Entonces lo confunden con libertinaje y vemos todo lo que vemos en la actualidad. Muy bien todos. Gracias. Miren lo que dice en el punto número 6, nos dice la ira de Dios y el infierno. La ira de Dios y el infierno. Arthur Pink conecta la ira de Dios con el castigo eterno en el infierno. Este castigo no es temporal, no es simbólico. Sabe que ya hablamos del castigo temporal. Pero este castigo en el infierno no es temporal, no es simbólico, sino es muy real y es eterno. El que se fue sin Cristo, se fue sin Cristo. No hay purgatorio, hermanos, no hay nada, ni que des dinero, ni que te des nada. Te fuiste sin Cristo. Has sellado tu propio destino, rechazando al precioso Hijo de Dios. Jesús dijo claramente, hablando de los incrédulos y de los que Dios, de los incrédulos y de los que Dios ha salvado en Cristo. En Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 46. Dijo así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ve que hay dos caminos?
castigo eterno, y los justos, los que han sido salvos por la gracia de Dios, a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Aquellos que han partido de este mundo sin Cristo, se han ido con una deuda de pecado enorme que solamente Cristo la podía pagar por ellos. Dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a pasar al punto número 7, que nos habla, la ira de Dios fue satisfecha en Cristo. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo. Hermanos, pero antes de pasar a este punto, déjenme hacerle otra pregunta. ¿Qué revela el infierno acerca del carácter de Dios? ¿Qué revela el infierno acerca del carácter de Dios? ¿Qué revela? Que Dios es un Dios santo, apartado. Él y el pecado no pueden estar en un mismo sitio. Correcto. Yo he escuchado que el amor sin ira no es amor. Porque en la indiferencia no hay amor. Y entonces todo el que ama tiene que sentir ira, en este caso por las cosas que Dios no tolera. Bueno, pero ¿usted está hablando en un sentido humano o No, cómo está hablando? Yo escuché a un predicador y nunca había escuchado sobre esto, ¿no? Porque siempre he visto la ira en contra de lo que es amor. Pero analizando bien, nosotros nos airamos también y sentimos amor por esas personas Sí, que pero son perdidas. Ajá. Perdón, Es decir, hermana, siga. Es algo que hay que vivirlo, no sé. Quizás usted pueda aclarar un poquito más al respecto, pero yo nunca había pensado en eso. Sí, debemos separar la ira de Dios con la ira del ser humano. Son dos cosas Sí. totalmente diferentes que estuvimos hablando ya. Pero es verdad que entre más nosotros conocemos al Señor, más nos airamos cuando escuchamos. Yo antes a mí no me preocupaba escuchar unas malas palabras. Y ahora ya siento repulsión de oírla, aunque sea de un Repulsión. impío de Claro. la calle. Bueno, esa ira humana no es ira, porque ira es descontrolarse completamente. Ahora, cuando tú sientes rechazo, tú sientes repulsión, esa es otra cosa. Pero yo creo que ahora en este punto número 7 nos va a aclarar un poco más lo que verdaderamente es la ira de Dios, porque ¿de qué nos ha librado Cristo? De la ira de Dios. Pero la ira de Dios es justa, la ira de Dios es ordenada, la ira de Dios no es como la ira del hombre, eso tenemos que tenerlo claro. Y cuando es justa, Él justamente está condenando al pecador, ¿verdad? Que ha rechazado a Cristo, lo condena justamente por sus pecados y por su corazón no arrepentido, ¿verdad? Sus pecados, anda en sus pecados. Pero vamos a ver si se puede aclarar un poquito más en este ya último punto. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está el corazón del Evangelio, las buenas noticias o las buenas nuevas para aquellos que creen en Cristo, se han arrepentido de todos sus pecados y se han apartado de ellos. Porque esa es la reacción. Cuando el Señor te salva, automáticamente empiezan a pasar esas cosas. Tú te empiezas a apartar de todo lo que a Dios no le agrada. ¿Okay? Entonces, para todos aquellos que están en Cristo, esto es una buena noticia. Cristo recibió, oiga bien hermanos, oiga bien, Cristo recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos.
necesitamos entender lo que es la ira de Dios y hacia dónde usted iba y yo, y de dónde lo libró Cristo. Lo ha librado de la ira de Dios. Porque póngase a pensar usted en el Calvario. Lo que él estaba sufriendo era tan grande que esa noche en el Getsemaní que él estaba orando, Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. ¿Usted cree que era una copa fácil? ¿Usted cree que esa copa era fácil? No, mi hermano. El pecado horrendo suyo y mío fueron contra Jesús, para que la ira de Dios que nosotros merecíamos no viniera en contra de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, somos más agradecidos y más humildes. Y fíjese algo, y le voy a dar chance ahora para hablar, si nos van a quedar unos 5 minutos, pero para que usted lo vea bíblicamente. En Isaías 53, vamos a revisar 3 versículos y entonces entramos a preguntas y comentarios. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, usted sabe, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando justificados en su sangre. Por eso la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Lo dice claro, hermanos, Romanos 5:9, de la ira de Dios. Es la ira que se va a manifestar en este mundo impío. Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. Entonces la ira de Dios, hermanos, es un atributo bíblico, es bíblico. Tapar eso, hermanos, es contradecir la palabra de Dios. Así que la ira de Dios es real ahora, será real después. Y como les dije, hermanos, es un concepto bíblico, como lo hemos visto hasta ahora. Negar la ira de Dios es negar la realidad de la salvación en Cristo.